La doctora Nadia Tarazona, ¿no? Tarazona es, perdón, doctora en Derecho, es la socia principal del estudio Tarazona y Abogados en San Isidro. Es experta, que es el motivo de nuestra entrevista el día de hoy, en derecho del consumidor, en derecho de competencia y un largo etcétera. Pero ahora nos vamos a concentrar en estos temas. Nadie, te agradezco que me hayas permitido que nos tratemos de tú. Yo soy Elmer, porque este programa tiene, feliz o lamentablemente, ese estilo. Vamos a hablar de los derechos del consumidor, pero me encantaría que pudieras decirnos algo previamente de marco general con relación a cuán postergados están los derechos del consumidor. Creo que la pregunta que hizo yo hace un rato es absolutamente pertinente, de cómo es que te sientes, cómo es que se siente uno cuando trata con un robot. Una cosa absolutamente insensata, pero en fin, parece que es política de algunas empresas. Por favor, cuéntanos algo para comenzar de lo que haces y cómo tú gestionas el tema del derecho del consumidor. ¿Qué tal, Elmer? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la entrevista. Realmente sí, cuando hablamos del tema de consumidor hay que ver varias aristas, ¿no? Para empezar, hay que verlo desde la arista del consumidor, que es lo más importante. Saber qué tipos de derechos tienes, qué es lo que puedes accionar, cómo lo puedes hacer. Muchas veces caemos en el error de pensar que los procedimientos son tan largos o que de repente no puedo accionar porque no me van a dar la razón por de repente algún tipo de situación anterior que haya pasado. Pero hay que tener convicción que si tienes los medios probatorios, que si tienes cómo argumentar de manera correcta, vas a poder optar por las herramientas que nos da la norma para proteger nuestros derechos. Ahora, desde la otra arista también es a través de los proveedores. Saber que los proveedores que ofrezcan estos productos o servicios deben dar la información clara y precisa, de fácil accesibilidad, para que los consumidores puedan tomar una correcta decisión al momento de hacer una decisión de consumo, valga la redundancia. Es importante eso. Entonces, para mí, siempre estas dos aristas son un punto de partida muy importante, debido a que existe la asimetría en la información. La información que tiene el proveedor no siempre va a ser, es privilegiada en base a la información que pueda tener un consumidor. Correcto, y esto es muy importante, esta asimetría, como tú bien la has llamado, que es la realidad, ¿no? Que debe ser simétrica, pero en la verdad es asimétrica. Es un asunto que ahora quisiera que tratáramos con algunos casos, ¿no? Particularmente el segundo que te voy a proponer. Pero hay uno primero que recientemente ha provocado una decisión administrativa final respecto de la empresa KFC, que no sé si sigue siendo Kentucky Fried Chicken o si cambió la razón social, pero lo cierto es que en 2019 se produjo un incidente atroz. Una persona que trabajaba por la zona, que era obrero, que era prestador de servicios manuales, quiso ingresar con un compañero, con dos compañeros, si no me equivoco, al local de KFC que está en Javier Prado con Brasil, y las personas de seguridad que estaban cuidando el local les impidieron entrar, primero de manera provisoria, porque les preguntaron si iban a consumir o si solamente iban a usar el baño, en un tono amedrentante. Pero luego, cuando quedó claro que lo que querían ellos era entrar y consumir porque tenían hambre, como lo dijo la principal víctima del asunto, el señor William Sea, los vigilantes se pusieron absolutamente más agresivos, llegaron incluso a niveles de confrontación verbal y física, al punto de que le rompieron un celular como consecuencia de esta confrontación. Acaba de producirse una decisión que quizás sea histórica, que al final, si no me equivoco, representa una multa o una obligación administrativa establecida en algo así como 64.000 soles, de los cuales una parte corresponde al maltrato y otra parte corresponde a la ausencia de políticas de parte de la corporación.
tú lo explicarás mejor, Nadia, por favor, pero este caso que creo que no te es lejano, y por favor cuéntanos tu cercanía con el caso, creo que puede ilustrar muy bien el tema de la discriminación que se produce en nuestra sociedad limeña, ¿no? Sí, bueno, en efecto, un caso, como tú dices, que puede ser es emblemático para tomar en consideración para las demás empresas, ¿no? Marca un hito muy importante con respecto a la discriminación. Los consumidores no necesariamente tienen que ir con una vestimenta para que puedan ser aceptados o para que puedan de repente consumir, como propiamente dice su denominación, dentro de un establecimiento comercial. Lamentablemente, las decisiones que se tomaron en su momento, cuando se hizo el ingreso de esta persona, ¿no? Y la denuncia que hizo a través de este video que se viralizó, realmente lamentable, ¿no? Que por una vestimenta como albañil pueda, o sus compañeros, pueda ser tomado como se está ingresando a los servicios higiénicos, o que no pueda consumir, y que el altercado llegue a tal punto que puedan, pues, generar daños incluso a su celular, que puedan haber cierto tipo de agresiones que evidentemente no se deben realizar a los consumidores, ¿no? Y los actos de discriminación, que no solamente es a nivel de consumidor, que puede ser sancionado como una conducta infractora ante el INDECOPI, que incluso para dejar en consideración, en la norma a veces existen algunos atenuantes, ¿no? Estos tipos de actos de discriminación incluso no están dentro de los atenuantes. ¿Por qué? Porque son actos bastante nocivos contra un consumidor. Y no solamente se determina a nivel de infracciones, como digo, del INDECOPI, sino también las municipalidades establecen que no existan actos de discriminación porque también están en la tabla de infracciones. Entonces ahí vemos dos tipos de situaciones en los que evidentemente la persona como administrado o como consumidor tiene protección, ¿no? Entonces, como digo, senta un precedente emblemático para que se deba atender a las personas no necesariamente por la condición, por la ropa, por el sexo, entre otros, sino que se atienda a todos por igual y que evidentemente reciban el mejor trato, ¿no? Si bien es cierto, se les dice, debes tener una pauta específica para ver cómo tratar a las personas, incluso cuando existe algún tipo de conducta hostil, saber cómo tiene que comportarse incluso el proveedor del servicio o del producto para que este tipo de situaciones no pase a mayores, ¿no? Y hemos visto, pues, una sanción no baja, es una sanción, pues, realmente pues, lo que genera una sanción, ¿no? Disuadir que este tipo de conductas vuelva a suceder, ¿no? Entonces, hemos visto una sanción por este tipo de agresiones y por la discriminación en sí. Muchas gracias por la explicación tan consistente. Dicen que lo bueno, si es breve, es doblemente bueno, y creo que ambas bondades ha tenido tu explicación. Y lo segundo que quería presentarte como caso es algo que ha pasado en Chorrillos, o que viene pasando en Chorrillos. Sucede que la Municipalidad de Chorrillos notificó a todos los vecinos que iba a hacer inspecciones domiciliarias para comprobar que no hubieran variaciones significativas fuera de la tolerancia dentro de los registros de autovalío que tenía de las propiedades, a fin de calcular, pues, el impuesto predial. Sucede que yo tengo en este momento una, ¿no? Pero puedo conseguir más, en que en el acta de inspección se dice que no hay inconvenientes, que no se encuentra absolutamente nada en el acta de inspección. Sin embargo, hace unos pocos días han comenzado a distribuir otra notificación tributaria por la cual determina la municipalidad por sí y ante sí que los vecinos tienen un autovalúo equívoco que es mayor y que por tanto se ha generado una deuda bastante importante y la pretenden cobrar de manera bastante malcriada, diría yo, porque se exceden. Pero al margen de las formas, ¿existe alguna posibilidad de que los vecinos puedan enfrentar esto con acciones de algún tipo y asesorías eventuales de expertos en el tema? Bueno, ahí ya es un punto de vista, no tanto como consumidor, porque no estás ofertando un producto o un servicio, sino como administrado, ¿no? Entonces, sí, qué fea es esa palabra, pero correcto, así se usa.
Exacto, ¿no? Entonces, como administrado, ¿qué es lo que debemos hacer? Si ha habido una inspección y han hecho una verificación de parámetros y estos parámetros arrojaron un resultado y luego otro, lo que puedes hacer es pedir una inspección ocular. Pides una inspección ocular y hay que remitirnos siempre al punto de inicio. ¿Cuál es el punto de inicio? Tenemos los títulos, tenemos las copias literales en registros públicos donde aparece exactamente cuál es el metraje correcto de cada uno de los predios. Entonces, si nosotros tenemos acceso a esa información, podemos hacer un contraste. Y como digo, a la par, lo que se puede hacer es solicitar una inspección ocular porque tú no te encuentras conforme. Si tú tienes una constancia, un acta donde identifique de forma clara o cuánto fue lo que arrojó en ese momento el resultado, y luego tienes otra donde te dice, no, no es ese, sino fue este, y en base a eso te estamos cobrando tanto, entonces ahí tú puedes pedir una inspección ocular, porque no es que te quedes con el resultado que te digan. Tú puedes presentar o solicitarla porque no estás conforme con ello. ¿Por qué decía yo remitirse la parte de SUNAT? Porque en registros públicos es donde se aparece el área en específico, es donde aparece el área que se puede utilizar o el área efectivamente completa del predio, ¿no? Entonces, por ahí nos puede dar una opción. Evidentemente, también muchas veces las personas tenemos, por ejemplo, imaginemos que tenemos 100 metros cuadrados, por ahí se construye, eso es una construcción irregular, de repente nos pasamos y empezamos a tomar un poquito más de metraje. Por ahí también la municipalidad puede intervenir y verificar para hacer el costo, para hacer el cálculo, perdón, de los impuestos. Entonces es importante siempre saber que como administrado puedes solicitar una inspección ocular ante el área, puedes pedir que la inspección ocular es que se acerque y puedan verificar nuevamente porque tú no te encuentras conforme. ¿Por qué? Porque a ti simplemente te pareció que no es correcto, no, porque te aceptó o te soltó un resultado y luego has tenido otro que para ti no es correcto. Correcto, Nadia, muy amable. Yo espero que no tengas inconveniente en que te podamos invitar en otras circunstancias para seguir absorbiendo consultas de esta naturaleza. Y te quería pedir, para terminar la entrevista, que les contaras a nuestros televidentes dónde funcionan, cómo operan y cómo contactarse con el Estudio Tarazona y Asociados. Gracias por eso, Elmer. Bueno, sí, cuando consideres contar con nuestra participación, cuenta con ella. Vamos a estar ahí siempre en defensa de los derechos del consumidor y de los administrados. Nosotros somos el Estudio Tarazona y Asociados. Tenemos nuestras oficinas en San Isidro, a 3 cuadras del Swiss Hotel. Aquí nos encontramos ubicados en Jorge Basadre 489, oficina 1203 en San Isidro. Los teléfonos de contacto son 9517-11622, repito, 9517-11622, o a través de nuestras redes sociales en @Estudio Tarazona. Así es como van a poder contactarnos y vamos a poder brindarles solución a cada una de las situaciones que puedan tener. Además de venir regularmente a No Atraco, como te has comprometido y como te agradezco muchísimo. Muy amable, Nadia, muy gentil, ha sido un placer conversar contigo y lo seguiremos haciendo.